El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Ya 23 de noviembre, pues prácticamente estamos a un mes ya de celebrar la Nochebuena. Pero bueno, también grandes acontecimientos científicos que se han dado. Recordará usted por ahí que el 25 de diciembre se celebra el natalicio de Isaac Newton. Y bueno, pues también otras personalidades que quedan por aquí por estas fechas. Y bueno, pues ya lo sabe, sigan nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram, Facebook y YouTube en @coposit, así como también a través de Spotify en La Neta de la Ciencia. Saludan a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM y 1190 de AM. Vámonos con los titulares. Titulares. ¿Por qué las pruebas para detectar enfermedades no son tan confiables como se piensa? Sinvestap prevé posible aumento en la invasión de pez león por cambio climático. ¿Cómo Darwin y la teoría de la evolución están cambiando la medicina? La microbiota, posible marcador de riesgo de recaída en cáncer de colon. Un estudio en millones de pacientes confirma la relación entre endometriosis y cáncer de ovario. Prueban con éxito en ratones una terapia genética que revierte la parálisis tras una lesión medular. Nuevos hallazgos sobre el COVID prolongado revelan que puede provocar daños en órganos importantes. Mejorar un 1% la molienda del arroz alimentaría a millones más. Radioseñales revelan secretos y agujeros negros supermasivos ocultos. Se confirma definitivamente el debilitamiento de la corriente del Golfo. Noticias internacionales. ¿Por qué las pruebas para detectar enfermedades no son tan confiables como se piensan? Por BBC News, te sientes mal y consultas a tu médico. Te hace algunas preguntas y extrae sangre para analizarla. A los pocos días te llaman para decirte que te han diagnosticado una enfermedad. ¿Cuáles son las posibilidades de que realmente tengas esa enfermedad? Para algunas pruebas comunes de diagnóstico la respuesta es sorprendentemente baja. Pocos análisis médicos son 100% precisos. Parte de la razón es que las personas son inherentemente variables, pero muchas pruebas también se basan en muestras limitadas o sesgadas de pacientes, y nuestro propio trabajo ha demostrado que los investigadores pueden exagerar deliberadamente la efectividad de nuevas pruebas. Nada de esto significa que debamos de dejar de confiar en los análisis de diagnóstico, pero una mejor comprensión de sus fortalezas y debilidades es esencial si queremos utilizarlos sabiamente. Se estima que la prueba detecta el 93% de los cánceres, pero tiene una tasa muy alta de falsos positivos, ya que alrededor del 80% de los hombres con un resultado positivo en realidad no tiene cáncer. Para aquellos en ese 80%, el resultado crea un estrés innecesario y probablemente se les somete a más pruebas, incluidas biopsias dolorosas. Las pruebas rápidas de antígenos para COVID-19 son otro ejemplo de análisis imperfectos muy utilizados. Una revisión de estas pruebas encontró que de las personas sin síntomas pero con un resultado positivo, solo el 52% en realidad tenía COVID. Entre las personas con síntomas de COVID y un resultado positivo, la precisión de las pruebas aumentó al 89%. Esto muestra cómo el desempeño de una prueba no se puede resumir en un solo número y depende del contexto individual. ¿Por qué las pruebas de diagnóstico no son perfectas? Una razón clave es que las personas son variables. En los análisis de sangre, muchos factores extraños pueden influir en los resultados, como la hora del día o la última vez en que se ha comido. Sinvestap prevé posible aumento en la invasión del pez león por cambio climático. Por Crónica. Una de las especies invasoras que más preocupa para la salud de los ecosistemas arrecifales es el pez león, que accidentalmente llegó desde Asia y Oceanía hasta América y, por su agresividad para competir por recursos alimenticios, puede llegar a devastar ecosistemas completos. Además de sus propias características de adaptación y supervivencia, científicos mexicanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAF, Unidad Mérida,
han desarrollado modelos predictivos que muestran que la distribución geográfica a nivel mundial del pez león puede aumentar a mayor velocidad a causa del cambio climático. Víctor Vidal Martínez, investigador del CIMBESTAB Mérida, encabezó un estudio en el que se evaluó, bajo dos escenarios de cambio climático, uno para 2040-2050 y otro para 2090-2100, la manera como el incremento global de la temperatura influirá en la distribución geográfica de las poblaciones invasoras del pez león, en diferentes regiones como el Caribe, África, el Mediterráneo y el Indo-Pacífico. El pez león es una de las especies invasoras más peligrosas para la biodiversidad porque puede adaptarse a diversos ambientes marinos y competir por alimento o sitios de refugio con especies nativas. Además, al aumentar la temperatura, su metabolismo se acelera, al igual que su capacidad de reproducirse. Esta información indica que si la temperatura sigue en aumento y llega a niveles más allá de los proyectados en el escenario extremo, probablemente el pez león no sobreviva, pero tampoco otras especies, incluidas algunas de valor comercial como los meros, los pargos o los camarones. Entonces, agregó el investigador, como el pez león funcionó bien como modelo para proyectar la distribución de los peces conforme al aumento de la temperatura, sería factible realizar este tipo de estudios con diversos organismos marinos a fin de ubicar su límite y prever el declive de sus poblaciones, así como los impactos ecológicos. ¿Cómo Darwin y la teoría de la evolución están cambiando la medicina? Por BBC News. Cuando tenía 20 años, Randolph Ness se preguntó por qué envejecemos. No podía entender por qué la selección natural no había eliminado el envejecimiento por completo. Esto sentó las bases de una forma completamente nueva de pensar la medicina. Como médico, Ness se dio cuenta de que si bien entendía cómo estas fuerzas podían dar forma a las especies, no tenía ni idea de cómo funcionaba la selección natural dentro del cuerpo humano. A Ness se le atribuye ahora el mérito de ser el padre fundador de la medicina evolutiva, a veces también conocida como medicina darwiniana, una disciplina relativamente nueva y en crecimiento que aplica la teoría de la evolución a cuestiones sobre la salud y las enfermedades humanas. Si bien la mayoría de las investigaciones médicas modernas se centran en las causas físicas y moleculares de las enfermedades, la medicina evolutiva intenta comprender por qué podríamos haber evolucionado para ser susceptibles a las enfermedades en primer lugar, y cómo podemos utilizar la evolución para combatirlas. Es una empresa muy grande de cambiar completamente lo que pensamos sobre qué es el cuerpo humano y cómo funciona. Su trabajo ya está empezando a cambiar nuestra comprensión de cómo se desarrollan los cánceres y las enfermedades autoinmunes. También está revelando nuevas estrategias para abordar problemas perniciosos relacionados con la atención sanitaria, como la resistencia a los antimicrobianos. Los cánceres son en sí mismos una demostración del proceso evolutivo en un microcosmos. Son grupos de células que compiten y cooperan continuamente entre sí de manera que ayudan al tumor a crecer y florecer. Un estudio reciente destacó la capacidad casi infinita de las células cancerosas para evolucionar y sobrevivir. Es por eso que incluso las terapias contra el cáncer que han tenido éxito con el tiempo dejarán de funcionar en muchos pacientes. Las células cancerosas desarrollan resistencia al tratamiento y luego aumentan incontrolablemente. La microbiota, posible marcador del riesgo de recaída en cáncer de colon. Por el mundo. En el tratamiento del cáncer, evitar las recaídas del paciente es fundamental para mejorar el pronóstico de la enfermedad. En el cáncer de colon se han aprobado diversos tratamientos adyuvantes que buscan evitar la reaparición de las células tumorales. Algunos factores de pronóstico ayudan a identificar cuáles son los casos con mayor riesgo. Sin embargo, todavía no existen las herramientas lo suficientemente precisas para identificar de la mejor manera posible qué pacientes van a necesitar quimioterapia tras la cirugía y los que no. No es una cuestión banal si tenemos en cuenta las toxicidades que se asocian a los tratamientos oncológicos y la manera en cómo afectan a la calidad de vida de las personas. Un estudio que ha sido presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, que se celebró en días pasados en Barcelona, apunta a la posibilidad de emplear la microbiota como un nuevo factor de pronóstico que ayude a ser todavía más precisos en la selección de los pacientes con mayor riesgo de recaída en cáncer de colon. Para responder a esta pregunta se ha recurrido a la proteómica,
que es el área de la biología que estudia el conjunto de proteínas expresadas por un genoma y que en los últimos años está demostrando su utilidad en el análisis de nuevas enfermedades como el cáncer. Así, se estudiaron las proteínas de las muestras de tumor de 158 pacientes de cáncer colonorrectal en estadios 2 y 3 que se conservaban en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Realizar el análisis proteómico fue muy complejo, pues son muchos datos. En una primera criba se hallaron 19 proteínas de microbiota y 2.698 proteínas humanas. Tras aplicar criterios de calidad, se obtuvieron 13 proteínas de microbiota y 1.940 humanas. Finalmente, el análisis de Kaplan-Meier determinó que 3 proteínas de la microbiota están relacionadas con supervivencia libre de enfermedad, detalló el oncólogo. Un estudio en millones de pacientes confirma la relación entre endometriosis y cáncer de ovario por el mundo. La endometriosis puede afectar a un 10% de las mujeres en edad reproductiva. Diversos estudios han apuntado a la posibilidad de que esta patología se relacionara con más riesgo de desarrollar un cáncer de ovario. Ahora esa asociación se confirma con un gran estudio de datos de la vida real que ha servido también para mostrar los diferentes subtipos de cáncer de ovario más asociados con la endometriosis. El estudio, presentado hoy en días pasados en la sesión plenaria del Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, que se celebró en Barcelona a partir de datos de 128 millones de personas, procedentes de 300 hospitales de todo el mundo, en su mayoría de Europa y Estados Unidos, aunque también de centros asiáticos, australianos y brasileños. Para llevar a cabo la investigación, que se han empleado una plataforma desarrollada por la compañía TriNextX, que permite extraer datos de vida real de manera estructurada de la historia clínica de los pacientes. Es posible gracias al estudio de la inteligencia artificial que se emplea en varios procesos que permiten, entre otras cosas, equilibrar los datos y manejar un gran volumen que de otra forma sería imposible. Abre la puerta a realizar más investigaciones con información de la vida real, añade la oncóloga que ha presentado la investigación en la reunión nacional. En 2019 ya se había llevado a cabo un metaanálisis de diferentes estudios que investigaban la asociación entre la endometriosis y el cáncer de ovario, y aunque su resultado fue positivo, los propios autores advertían de que había un alto riesgo de sesgos. También en este estudio se observó si el cáncer de ovario en las mujeres con endometriosis presentaba alguna característica específica, y así se pudo comprobar, por ejemplo, que habitualmente se detecta en etapas más tempranas que la población general, normalmente en estadios 1 y 2. De hecho, el estudio también ha visto que el cáncer de ovario en las mujeres con endometriosis se presenta con una biología diferente. Los más habituales son los subtipos de células claras y endometroide, que suelen ser tumores más raros en las mujeres sin endometriosis. Otro dato que también se extrae de la investigación es que el pronóstico de las mujeres con cáncer de ovario que han sufrido endometriosis es mejor que el de aquellas que no lo han padecido. Prueban con éxito en ratones una terapia génica que revierte la parálisis tras una lesión medular, por Europa Press. Científicos de NeuroRestore Suiza han desarrollado una terapia génica que, según se han comprobado en ratones, estimula la regeneración nerviosa a través de lesiones de la médula espinal y guía a los nervios para que vuelvan a conectarse con sus dianas naturales a fin de restaurar la movilidad, según publican en la revista Science. Cuando se dañan parcialmente las médulas espinales de ratones y seres humanos, a la parálisis inicial le sigue una repercusión extensa y espontánea de la función motora. Sin embargo, tras una lesión medular completa, esta reparación natural de la médula espinal no se produce y no hay recuperación. Una recuperación significativa tras lesiones graves requiere estrategias que promuevan la regeneración de las fibras nerviosas, pero las condiciones necesarias para que estas estrategias restauren con éxito la función motora han permanecido esquivas. En colaboración con colegas de la UCLA y la Facultad de Medicina de Harvard, los científicos utilizaron equipos de última generación en las instalaciones del campus Biotech de la EPFL en Ginebra, para realizar análisis a profundidad e identificar qué tipo de neurona interviene en la reparación natural de la médula espinal tras una lesión medular parcial.
Su descubrimiento sirvió para diseñar una terapia génica múltiple. Los científicos activaron programas de crecimiento en las neuronas identificadas en ratones para regenerar sus fibras nerviosas, aumentaron la regulación de proteínas específicas para favorecer el crecimiento de las neuronas a través del núcleo de la lesión y administraron moléculas guía para atraer las fibras nerviosas en regeneración hacia sus objetivos naturales por debajo de la lesión. Nuevos hallazgos sobre el COVID prolongado revelan que puede provocar daños en órganos importantes. Por BBC News. Las personas que viven con COVID prolongado tras haber sido hospitalizadas tienen más probabilidades de presentar algún daño en sus órganos principales, según un nuevo estudio realizado en Reino Unido. Las resonancias magnéticas revelaron que las pacientes tenían 3 veces más probabilidades de presentar algunas anomalías en múltiples órganos, como los pulmones, el cerebro y los riñones. Los investigadores creen que existe un vínculo con la gravedad con la que la enfermedad se desarrolló en esos pacientes. Se espera que este estudio ayude a conseguir avances en tratamientos más eficaces para el COVID prolongado. La investigación fue publicada en Lancet Respiratory Medicine y analizó a 259 pacientes que, debido al virus, tuvieron que ser hospitalizados. 5 meses después de ser dados de alta, las resonancias magnéticas de sus órganos principales mostraron algunas diferencias significativas en comparación con un grupo de 52 personas que nunca habían tenido COVID. El mayor impacto se observó en los pulmones, donde las pruebas tenían 14 veces más probabilidades de mostrar anomalías. Las resonancias magnéticas también tenían 3 veces más probabilidades de mostrar algunas anomalías en el cerebro, es decir, y el doble de probabilidades en los riñones entre las personas que habían tenido COVID grave. No hubo diferencias significativas en la salud del corazón o del hígado. Mejorar un 1% la molienda del arroz alimentaría a millones más. Por Europa Press. Un aumento del 1% en los granos de arroz enteros después de la molienda podría significar millones de porciones más de este grano básico fundamental. También representaría una mayor seguridad alimentaria en todo el mundo y una mejor rentabilidad de los productores, sugiere un estudio de 2 investigadores de Arkansas publicado en el Journal of Agriculture and Resources Economics. Su estudio estimó el impacto de mejorar los rendimientos de la molienda de arroz utilizando datos de cosecha de 2004 a 2020. Su objetivo era comprender las implicaciones de la calidad de la molienda para la seguridad alimentaria. Con un aumento del 1% en los granos de arroz intactos después de la molienda, los profesores Lainer Naley y Álvaro Durant Morant calcularon que en Arkansas, el principal estado productor de arroz del país, hipotéticamente podría producir entre 0.89 y 1.05 millones más de porciones de arroz al año sin aumentar el rendimiento o los insumos de producción. En otro escenario, estiman que Arkansas podría producir hasta 3.5 millones de porciones más anualmente si todo el arroz cultivado tuviera un potencial de rendimiento de molienda de referencia mínimo basado en una variedad popular de raza para la U de la División de Agricultura del Sistema A. Cuando se trata de mejoramiento del arroz, todo el mundo quiere cantidad, pero la calidad también es importante, afirmó Naley. En términos de este estudio, calidad significa granos de arroz que resisten la rotura durante el proceso de molienda. Los cálculos del rendimiento de molienda incluyen el rendimiento del arroz con cabeza, que es el porcentaje de granos enteros sobre el total de granos molidos enteros y partidos. Cuando el arroz se cosecha en el campo, los granos de arroz quedan encerrados en una cáscara no comestible y cubiertos por una capa de salvado, dijo Naley. La molienda elimina la cáscara y la capa de salvado para revelar el grano de arroz blanco. El rendimiento de molienda es el porcentaje de arroz blanco pulido que se obtiene al moler arroz cosechado directamente del campo. Con este estudio, los investigadores querían medir el impacto económico de la calidad del arroz. Para hacer esto, simularon el aumento del número de granos enteros molidos en lugar de elevar el techo de rendimiento aumentando el rendimiento del arroz con cáscara, que es el número de granos de arroz recién cosechados. Radioseñales revelan secretos que agujeros negros supermasivos ocultos.
Por Europa Press, astrónomos han encontrado un vínculo entre la calidad del polvo que rodea un agujero negro supermasivo y la intensidad de la emisión de radio producida en galaxias extremadamente brillantes. El equipo dirigido por la Universidad de Newcastle y la Universidad de Durham utilizó nuevos datos del instrumento espectroscopio de energía oscura, es decir, el DESI, que está realizando un estudio de 5 años de la estructura a gran escala del universo que incluirá espectros ópticos para unos 3 millones de cuársares, galaxias extremadamente brillantes impulsadas por agujeros negros supermasivos. Descubrieron que los cuársares que contenían más polvo y por lo tanto parecían más rojos, tenían más probabilidades de tener una emisión de radio más fuerte en comparación con los cuársares que tenían muy poco y ningún polvo y parecían muy azules. Los hallazgos se publican en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Casi todas las galaxias conocidas contienen un agujero negro supermasivo que, con agujeros negros con una masa de millones a miles de millones de la de nuestro Sol, en su centro, incluida nuestra propia Vía Láctea, en algunas galaxias hay gran cantidad de material en el centro que alimenta y hace crecer este agujero negro supermasivo, haciéndolo muy energético y activo. Se confirma definitivamente el debilitamiento de la corriente del Golfo. Por Europa Press. El transporte de agua de la corriente del Golfo por el estrecho de Florida se ha ralentizado un 4% en las últimas 4 décadas, pero no hay certeza sobre la causa de esta tendencia según un nuevo estudio. La corriente del Golfo, que es una importante corriente oceánica frente a la costa este de Estados Unidos y parte de la circulación del Océano Atlántico Norte, desempeña un papel importante en el tiempo y el clima, y un debilitamiento podría tener implicaciones importantes. El estrecho de Florida, ubicado entre los Cayos de Florida, Cuba y las Bahamas, ha sido escenario de muchas campañas de observación del océano que datan de la década de 1980 y antes. Esta importante tendencia ha surgido del conjunto de datos solo durante los últimos 10 años. La primera evidencia inequívoca de una reciente disminución multidimensional en este componente de la circulación oceánica relevante para el clima. La corriente del Golfo afecta las condiciones meteorológicas, climáticas y costeras regionales, incluida la temperatura del aire en la superficie europea y las precipitaciones, el nivel del mar costero a lo largo del sureste de Estados Unidos y la actividad de huracanes en el Atlántico Norte. El documento no incluye si el debilitamiento de la corriente del Golfo se debe al cambio climático y a factores naturales, afirmando que estudios futuros deberían intentar identificar la causa del debilitamiento. Y bueno, pues en esta primera parte de la neta de la ciencia, pues nos estamos poniendo al día precisamente con lo más relevante en ciencia, tecnología e innovación en el ámbito nacional, internacional y también local de todo lo que sucede. Déjenme platicarle que a lo largo de este año el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología pues ha realizado un sinnúmero de esfuerzos en materia de acercamiento de la ciencia a la población, así como también pues buscando los mecanismos y las formas de estimular a la población que se dedica a hacer ciencia aquí en nuestro estado, pues para fortalecerlo en actividades como eventos, en congresos, en participación en olimpiadas y participación en ferias de ciencia. Tal es el caso que, bueno, déjeme hacerle la más cordial invitación para que este sábado, es decir, pasado mañana, sábado 25 de noviembre, lo invitamos a asistir al Museo Laberinto a un gran evento que será la Noche de las Estrellas. ¿Qué habrá en la Noche de las Estrellas? Pues además de actividades que presentarán distintos grupos de divulgación, instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, habrá muchos talleres. El Composit les presentará un taller de hidrocohetes, váyase con toda la familia, es acceso libre, acceso gratuito para toda la familia a partir de las 5 de la tarde. Pero déjame decirle algo importantísimo, que esto será que se va a realizar la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías 2024, es decir, la etapa estatal de esta gran feria que promueve el Composit, que se realizará a partir de las 4 de la tarde allí en Museo Laberinto en el marco de la Noche de las Estrellas. Ya lo sabe, ahí lo esperamos. Y bueno, ahorita en la segunda parte de la neta de la ciencia tenemos una entrevista muy importante con las representantes de la delegación de la Olimpiada de Química que se coordina desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y nos hablarán sobre todo lo que sucede y que usted pueda acercarse a participar, jóvenes de bachillerato, para que puedan participar aquí en la Olimpiada de Química. No se vaya, volvemos.